un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas. La historia de hoy se llama Cinema Paradiso y el peligro de la nostalgia. Hay bandas sonoras que permean la cultura popular y se vuelven hitos del inconsciente colectivo. Y de alguna forma trascienden la intención original, que era complementar las escenas de la película donde nacieron. Ahí están muchas de las fanfarrias de John Williams, la canción silbada del puente sobre el río Kwai, el vals que cierra el thriller coreano Oldboy, y ahí está por supuesto la melodía de Cinema Paradiso. Hace unos días se cumplieron 37 años del estreno de esta película del italiano Giuseppe Tornatore. Era apenas su segundo filme. Tornatore entonces era desconocido en Chile, y la película llegó precedida por un par de premios y por la fama de ser una especie de saludo nostálgico al cine de antaño. Ahora hay que entender un poco el contexto en el que llegó Cinema Paradiso a Chile. Era el fin de la dictadura, comenzaba la transición, el país se abría al mundo, o eso nos decían los diarios, y en general se respiraba una atmósfera de cosa nueva y de aroma a futuro. ¿Y cuál es uno de los ingredientes claves del aroma a futuro? El desprecio al pasado, desde luego. Cinema Paradiso se convirtió en una de las bestias negras de mi generación de cinéfilos. Era una película sensiblera, cuando lo que buscábamos era el cinismo y el corazón duro. Márchate. Esta tierra está maldita. Mientras permaneces Era una historia de aprendizaje, cuando nosotros creíamos que ya no teníamos nada que aprender. Y era, por encima de todo, una historia sobre el reencuentro con el pasado, cuando nos parecía que no había nada más ñoño e insulso que el pasado. Esta desconexión entre lo que era o parecía ser la película y nuestra repelente juventud estaba basada en un dato no menor. Veníamos saliendo de dictadura. Decíamos que el pasado nos daba una lata infinita porque eso era mejor que reconocer lo obvio, que el pasado nos daba miedo. Los 90 en Chile fueron, entre otras cosas, los años del lema de No estoy ni ahí, los años de la cultura jaguar, y la declaración de la juventud como el grupo clave al que apuntaban no solo los medios, sino también la publicidad. Los jóvenes éramos entusiastas, los jóvenes mirábamos al futuro, y lo hacíamos sin lastres ni nostalgias porque, esto es muy importante, los jóvenes éramos apolíticos. Según una encuesta del INJ, el 95% de los jóvenes ¿Qué tiene que ver todo esto con Cinema Paradiso? En la superficie, casi nada. Por debajo, me parece que todo. Cinema Paradiso, como recordarán muchos, es la historia de un niño muy pobre y muy despierto llamado Totò, que vive en un pueblito italiano en los años 50. Totò ama las películas. Se hace amigo de Alfredo, proyeccionista del único cine del lugar, que es el Cinema Paradiso, y luego que Alfredo sufre un accidente, el propio Totò lo reemplaza en su trabajo. Pasa el tiempo, pasan los años, le llega la adolescencia a Totò, se enamora, le rompen el corazón, empieza a hacer sus primeros cortometrajes con una cámara aficionada, hasta que llega el día de rigor. Pero creo que estoy enamorado de ti. Padre, he pecado. Te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Ve en paz, Amén. hermano. El día de rigor es el momento en que Totò debe irse Cuando del pueblo. sonríes, eres aún más bella. Totò se demora en darse cuenta que su camino de vida pasa por emigrar a la gran ciudad. Quien siempre supo que Totò tenía que irse, quien lo dio claro como el agua desde el día en que lo conoció, fue el proyeccionista. Y aquí viene un elemento de la película que creo que nos pasó por alto a los cinéfilos insolentes y despeinados, que entonces éramos algunos, y que rechazamos Cinema Paradiso como una película para jubilados. Escúchame bien. Lo que le dice Alfredo, el proyeccionista, a Totò, cuando se despiden en la estación, es al mismo tiempo un ruego, una orden y una maldición. Non tornare più. Non ci pensare mai a noi.
le dice: no vuelvas, no pienses en nosotros, no llames, no escribas, no caigas en la nostalgia, olvídanos. Si alguna vez vuelves a este pueblo, no me visites, no te abriré la puerta y ahora vete. 30 años después, Totò vuelve al pueblo, convertido en el famoso cineasta Salvatore Di Vita. Se decide a volver justamente porque Alfredo ha muerto, lo que significa que la maldición que le lanzara a la estación de trenes se ha esfumado. El niño puede ahora cometer el último error posible, el error más bello de todos, que es volver a su terruño con la esperanza de encontrar lo que dejó. Y lo que sucede es que los peores presagios de Alfredo se cumplen, 3 décadas más tarde. El pueblo luce pequeño, pobre y polvoriento. El Cinema Paradiso va a ser demolido. Los pocos ciudadanos que son capaces de ver a Totò en el rostro de Salvatore son ancianos decrépitos. Hasta el loco de la plaza luce como una sombra de lo que fue. La vuelta a Ítaca es amarga y sin frutos. Lo único que Salvatore se lleva consigo a la gran ciudad son los suaves reproches de su madre y una lata de película que Alfredo dejó para él si un día volvía. El final de Cinema Paradiso termina donde tiene que terminar, que es en una sala de cine. Pero no es la sala comunitaria donde se mezclaban generaciones y clases en la infancia de Totò. Es la sala de cine aséptica y desierta de un laboratorio de revelado. Salvatore Di Vita, el gran cineasta de cuyo trabajo jamás vemos un solo fotograma en Cinema Paradiso, se sienta a solas entre las butacas vacías y empieza la proyección. Lo que contenía la lata, desde luego, eran los recortes de los cientos de besos que Alfredo quitaba de las películas por orden del cura censor. La música de Morricone se eleva, las escenas de besos se suceden una tras otra, y el efecto en conjunto de ese final es de tanta euforia y tanta emoción que casi esconde un dato clave. Cinema Paradiso no es una historia nostálgica, sino más bien una fábula sobre los peligros de la nostalgia. Salvatore vuelve desengañado tras su visita al pueblo. Su viaje le ha dado la razón al cinismo de Alfredo. Era verdad que no tenía que volver. Era mejor que los olvidara. No lo hizo, y ahora la fantasía de su infancia idealizada se ha roto. Pero están las imágenes de la lata, y al verlas, Salvatore vuelve a recuperar sus recuerdos. La emoción que se marchitó en el mundo real solo se puede conservar fresca y joven en el cine. ¿Es este un final feliz? Yo lo encuentro tristísimo. Bello, pero tristísimo. Pero esa tristeza no la vi cuando me topé con la película a principios de los 90. En ese entonces me pareció que era de una cursilería espantosa y punto. Y la verdad es que Cinema Paradiso es, en muchos aspectos, una obra muy cursi. Pero en la cursilería, a veces hay verdad. Hay cine, e incluso a veces hay sabiduría. Salvatore debió haberle hecho caso a Alfredo. Nunca debió haber vuelto. Pero entonces no tendríamos película, y tampoco tendríamos ese final. Non ti voltare, non scrivere. Non ti fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare. Non ti faccio entrare a casa mia. Y al cerrar este episodio del Contador de Películas, les quiero mencionar muy brevemente un aviso de utilidad pública, y es que quien les habla va a hacer un taller online de cine de 6 sesiones sobre la figura del héroe en las películas, y quienes estén interesados pueden encontrar más información en mis redes sociales, @villalobosjara, o me pueden escribir a un mail que se llama kingkompalas@gmail.com, y ahí les voy a contar más detalles de cómo va a funcionar el taller, que parte este lunes 13 de octubre. Como tantas otras veces, soy Daniel Villalobos y esto ha sido El Contador de Películas. Hasta la próxima.